Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hola mis amigos y hermanos del canal Esperanza Digital Studio, bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado a un capítulo importante para entender el resto de la Escritura, el plan de salvación, la obra de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial y la recompensa final del pueblo de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. El capítulo 12 de Éxodo nos presenta la Pascua. Pero este tema de la Pascua es muy abarcante, tiene muchos detalles, de hecho el capítulo es bastante largo en comparación con otros capítulos que hemos estudiado anteriormente. Así que para no hacer larga la explicación, he preparado un bosquejo que nos ayudará de manera más didáctica a entender lo que Dios ha revelado y establecido aquí en este maravilloso capítulo 12 de Éxodo, que repito, será clave para entender capítulos posteriores. Y si tú quieres conocer un poco más de la Escritura y si quieres acompañarnos en este recorrido explicativo, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza, activa las notificaciones, al finalizar déjanos un comentario y compártelo con otras personas para que seamos más como una familia espiritual que estudia junta la palabra de Dios. Para saber cómo hemos llegado a este capítulo 12, recordemos que Dios había enviado advertencias al faraón por medio de Moisés con entrevistas previas y como ya hemos visto en capítulos anteriores, la vara de Moisés convertida en serpiente devoró a las varas de los magos del faraón. Pero aún así Dios envió más advertencias, algunas al principio no eran mortales, como convertir el agua en sangre, las ranas, los piojos, las moscas. La muerte del ganado y las úlceras no eran mortales en su totalidad para el pueblo egipcio. Ya a partir de la caída del granizo con fuego, la langosta y las tinieblas, sí había mucha preocupación porque las personas no tenían cómo alimentarse, estaban a oscuras, no podían realizar sus actividades y era peligroso salir porque el granizo sencillamente acababa con todo. Pero a pesar de eso hubo personas que escucharon la voz de Dios, temieron, vieron las señales y decidieron obedecer. En cambio el faraón se obstinó en sus decisiones y decidió no seguir escuchar más a Moisés. De hecho lo expulsó del palacio. Pero antes de Moisés irse de la presencia del faraón, dio su última advertencia que en realidad era una declaración de que su tiempo de gracia había concluido. Y este mensaje es también para nosotros. No permitamos que el tiempo de gracia se nos agote sin tomar una decisión. Es por eso que el capítulo 12 es un llamado a la obediencia, a ejercer la fe, a confiar en Dios y a creer que Él es el que nos redime y nos libera de la esclavitud más terrible que tiene la humanidad, que se llama el pecado. Pero a través de Cristo, el Cordero que pagó el precio de nuestros delitos, nos da la oportunidad de ser liberados, de poder experimentar el gozo de la salvación. El capítulo 12 de Éxodo podemos dividirlos en 5 secciones. La primera es Dios establece la Pascua y abarca los versículos del 1 hasta el 20. Después, Moisés instruye al pueblo desde los versículos 21 hasta el 28. De tercero tenemos la Pascua y los primogénitos, tanto los primogénitos de Israel como los primogénitos de Egipto, desde el versículo 29 hasta el versículo 36. En cuarto tenemos a Israel liberado de su esclavitud desde los versículos 37 al 42. Y por último, Dios establece las normas de la Pascua desde los versículos 43 hasta el 51. Como son muchos detalles lo que abarca este capítulo, vamos a ver las secciones 1, 2 y 5 respondiendo algunas interrogantes.
La primera interrogante es ¿en qué consiste la Pascua? La segunda, ¿en qué tiempo se hacía la Pascua? La tercera, ¿cómo se efectuaba la Pascua? ¿Quiénes participaban de ella? ¿Qué elementos la conformaban? Y por último, ¿cuál era su significado? ¿Y cómo podemos aplicarla a nuestra vida el día de hoy? Vamos entonces a responder la primera pregunta de las 3 secciones que acabamos de mencionar. Entonces, la Pascua consistía primariamente en elegir un cordero macho de 1 año sin defecto para ser sacrificado como sustituto de los primogénitos de Israel. De esto, el capítulo lo deja bien claro. Vamos a leer los versículos 12 y 13 y los versículos 21 hasta el 23 de este capítulo. El versículo 12 comienza diciendo: pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Entonces aquí habla de identificación y de diferencia. La sangre hacía la diferencia entre los obedientes y los desobedientes. Sigue diciendo el versículo 13, al ver la sangre pasaré de largo y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Se esperaba que todos los israelitas, y de hecho así fue, pudiesen obedecer. Versículos 21 hasta el 23, entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: id y elegid corderos para vuestras familias para sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre, que tendréis en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y al ver la sangre en el dintel y en los postes, pasará por alto aquella puerta, y no dejará que el heridor entre en vuestras casas para herir. El heridor, el ángel de la venganza, el ángel de la muerte, podemos decirlo así con estas palabras. ¿Quién era ese ángel heridor? ¿Quién era ese encargado para ejercer ese juicio y ese sacrificio? Pues la Biblia no da detalle con respecto a esto, pero nosotros podemos deducir que Dios le había dado permiso a Satanás para hacer estos sacrificios. Sin embargo, vuelvo a repetir, la Biblia no da detalle con respecto a quién era este heridor, este ángel que había sido encargado para hacer esta obra de muerte. Lo que sí nos dice es que la Pascua consistía en elegir un cordero macho de 1 año sin defecto, para ser sacrificado como sustituto de los primogénitos de Israel. Y en segunda instancia era también la Pascua un momento para conmemorar la liberación de la esclavitud. En este caso, por ser la primera Pascua, ellos estaban conmemorando por fe de que iban a ser liberados. Pero las generaciones posteriores iban a conmemorar esa liberación que ya se había efectuado en el pasado. El versículo 14 y 24 hasta el 27 lo expresan de la siguiente manera: este día os será memorable, lo celebraréis como fiesta al Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Es decir, que esta fiesta siempre sería recordada, siempre se celebraría. Los versículos 24 en adelante expresan que guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos, y cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os dará, como lo ha prometido, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa este rito?, responderéis: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, al escuchar las palabras de Moisés, se inclinó y adoró, porque Dios estaba prometiendo que cumpliría lo que ya antes había establecido, de que Israel regresaría a la tierra de Canaán, y estando en Canaán, allí celebrarían la Pascua. No queda muy claro si ellos en el desierto, en esos 40 años, ellos celebraron la Pascua
Pero no te preocupes, eso lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos estudiando, porque es que en realidad el plan de Dios era de que ellos salieran de Egipto y entraran rápidamente a la tierra de Canaán. Nunca fue el plan de Dios que ellos estuvieran 40 años vagando por el desierto. Pero bueno, la decisión divina fue así para que ellos pudiesen aprender a confiar en el Señor. ¿En qué tiempo se realizaba la Pascua? Según el relato bíblico, se conmemoraba el 14 del primer mes. Así lo dice el versículo 1. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. El primer mes del año. Tú dices, en enero. Pero no es en enero, mis queridos amigos y hermanos. El calendario que Dios estableció es muy diferente al calendario que tú y yo tenemos el día de hoy. El calendario que tú y yo tenemos se llama calendario gregoriano y comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El calendario que Dios estableció con esta fiesta de la Pascua en realidad comienza en lo que hoy para nosotros sería la Semana Santa, entre marzo y abril, porque Jesús murió en la Pascua. Y si Jesús murió en la Pascua, lo que hoy para nosotros es lo que se llama Semana Santa, en esa semana que cae a veces en marzo, a veces en abril, allí es donde comienza verdaderamente el año que Dios estableció. Este tema del calendario es un tema amplio, profundo y abarcante que quizá vamos a tocar en otro tema. Si te gustaría que abarcáramos un poco para hablar de el calendario en un tema posterior, si te gustaría que habláramos en detalle cómo fue el cambio del calendario a través de la historia, entonces danos un me gusta. Si llegamos, no sé, a 200 me gusta, para poner un número corto, entonces voy a preparar el tema del calendario. Pero en este momento, en el capítulo 12, el Señor dice, mira, a partir de aquí será el primer mes del año. Y el cordero iba a ser sacrificado en el día 14. Se realizaba al atardecer, cuando caía el sol, que es cuando el día termina. No termina a medianoche por culpa del calendario que tenemos. Pensamos que el día termina a medianoche. No, el día termina cuando oculta el sol. Y entonces los israelitas, al caer el sol, iban a celebrar la Pascua el día 14 del primer mes, que no es enero. Se apartaba el cordero con anterioridad el día 10 del primer mes. Y después de esta celebración había 7 días de fiestas más donde el pueblo conmemoraba esa liberación participando de una fiesta llamada los panes sin levadura. Entonces, el tiempo de la Pascua era al principio del año, que no es enero, sino que era lo que para nosotros hoy es marzo o abril. Y se realizaba en familia, se inmolaba el cordero, es decir, el cordero se sacrificaba, se tomaba la sangre de este cordero y se untaba con la sangre, con hisopo, en el dintel, en la parte de arriba de la puerta y en los 2 postes, en la parte lateral de las puertas. Se participaba de una cena familiar porque era en familia. Si la familia era muy pequeña, entonces llamaban a la familia vecina y realizaban esta celebración para que no sobrara comida, para que todo se comiese, para que no sobrara carne del cordero, porque ese cordero tenía una representación simbólica importante y la fiesta no era una fiesta de relajación, sino que era una fiesta espiritual y también de liberación. Por eso los participantes a esta cena estaban completamente vestidos, estaban calzados sus pies, tenían la vara en la mano para salir listos, como listos para salir. Ya nos toca que salir. Ya tenían que tener todas las cosas arregladas. Por fe tenían que haber arreglado ya todo, porque iban a salir esa noche de Egipto y ellos debían comer deprisa. Así como cuando tú estás apurado, que te ha agarrado el tarde porque tienes que salir rápido, así tenían que comer ellos la carne del cordero. Y entonces aquí llegamos a la cuarta parte, que es quiénes eran los participantes de la Pascua. Entonces, como ya acabamos de mencionar, participaban las familias de Israel, todos los miembros de Israel, todos los israelitas, pero también incluía a sus siervos. Estos siervos, porque ellos tenían siervos, los israelitas eran esclavos, pero tenían siervos. Esto ya lo hemos hablado en un capítulo anterior. Los siervos que se habían circuncidado como los israelitas, entonces ellos también participaban de la Pascua. Entonces, la familia de Israel, no solamente por el hecho de haber nacido en Israel, sino también por el hecho de haber aceptado la fe de Israel. Cuando un padre circuncidaba a su hijo, estaba diciendo que esa familia estaba dispuesta a creer en las promesas que Dios había establecido a Abraham.
Por eso es que nosotros leímos en capítulos anteriores que a Moisés se le apareció un ángel para quitarle la vida porque Moisés no había circuncidado a su hijo y llegó la esposa y lo circuncidó para salvarle la vida a Moisés. Así que un requisito indispensable para participar de la Pascua era estar circuncidado. Como hoy en día, un requisito indispensable para formar parte de la familia de Dios en el tiempo del fin, existe el bautismo. El bautismo es una parte importante de nuestra vida como cristianos. Una persona que se diga ser cristiano y no está bautizado, no puede decir que forma parte de la familia del Señor, porque el bautismo es una expresión de nuestra fe, de lo que yo creo y de lo que yo he aceptado a través de la Biblia. Por último, podían participar los extranjeros. Sí, los extranjeros, esos egipcios o de otras nacionalidades que quisieran participar de la Pascua, lo podían hacer siempre y cuando se circuncidaran. Los versículos 48 y 49 dice: si algún extranjero que reside entre ustedes quisiera celebrar la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su familia, entonces podrá celebrarla y será como el natural de la tierra, porque ellos iban a entrar a Canaán, iban a tener relaciones comerciales con extranjeros. Los extranjeros iban a llegar porque Israel en el mapa estaba como una encrucijada entre todas las naciones de la tierra, entre Europa, Asia y África. Entonces allí está Israel en el medio del planeta, por así decirlo, así que por ahí iban a pasar extranjeros e iban a ser testigos de cómo Dios les había bendecido. Y si algún extranjero quería celebrar la Pascua, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. Así, si alguien quiere formar parte de la familia de Dios, si alguien quiere participar de los ritos eclesiásticos, como por ejemplo la Cena del Señor, que el Señor, por cierto, celebró en la Pascua. Si alguien quiere participar del pan sin levadura y del jugo de uva sin fermento, lo puede hacer siempre y cuando esté consciente lo que eso significa y que haya aceptado bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la quinta parte es cómo estaba conformada esta cena de Pascua. Tenía carne de cordero para ser asada en fuego, había pan sin levadura y tenía hierbas amargas. Por último, entonces, tenemos que ver qué es lo que significa la Pascua. ¿Qué significado tiene la Pascua para nosotros? En el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice claramente que la Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7 dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No bastaba con la muerte del Cordero Pascual, había que rociar con sangre los postes de las puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer, no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Se usaba para la limpieza del leproso, de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista. El salmista en su capítulo 51, versículo 7 del Salmo dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El cordero había de prepararse entero sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. De ese modo también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. La carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestro pecado. No basta creer en Jesús. Por medio de su palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo en Juan capítulo 6, si no coméis la carne del Hijo de Dios y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, agregó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida, manifestó su espíritu y demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. El apóstol San Juan dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia, deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen y deben reflejar los atributos divinos. Necesitan comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, o no habrá vida en ellos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de sus discípulos. El cordero debía comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también tenía su significado. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua, y tan estrictamente lo observaban los judíos en sus prácticas que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara la fiesta. Igualmente deben apartar de sí mismo la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar su fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Aquellos que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Dios entregó a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida, ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios, y el hombre debe cooperar con estos agentes de salvación. Ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto para creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Qué maravilloso significado tiene la Pascua para nosotros. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Has pintado tú tu casa con la sangre de Cristo? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador y le has entregado tu vida a Él a través de las aguas del bautismo? Eres un verdadero cristiano que guarda por fe los mandamientos de Dios, no para salvarse, sino como una muestra de que el Señor ya nos ha salvado a través de su Hijo amado. Bueno, este capítulo 12 nos muestra que en Israel no se murió nadie, porque todos obedecieron. En Egipto hubo una terrible mortandad.
Dice el versículo 29 que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Aquella noche se levantó el Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa sin muerto. En cambio, versículo 35, los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés, y también demandaron a los egipcios objetos de plata y oro y vestidos, y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios y le dieron cuanto pidieron, y así despojaron a los egipcios. Ese gran clamor que hubo en los egipcios hizo que Israel fuera liberado por fin. Después de 430 años, salieron esa misma noche, eran libres, el Señor los había liberado. Con respecto al tema de los 430 años, hay quienes dicen que esta fecha comienza desde que Dios le dio a Abraham la promesa de que les daría la tierra de Canaán como posesión, pero mientras tanto serían peregrinos y extranjeros en tierra ajena. Así que los 430 años pueden ser desde Abraham hasta Moisés, porque según la historia, al parecer, los israelitas desde José hasta ese tiempo solamente vivieron 200 o 215 años como esclavos de los egipcios. Pero lo principal del asunto es que el Señor los liberó y también fue muchas personas con ellos. Dice el versículo 38 que también salió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, muchísimas ovejas y mucho ganado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este capítulo 12 del libro de Éxodo. Creo que ha sido un bosquejo igual de amplio que los demás capítulos, pero que sé que será una buena herramienta para que continúes tu estudio de la palabra de Dios. Bueno, no me quiero despedir sin antes saludar. Voy a saludar a todos los que nos han escrito en el video anterior. Voy a saludar a Ofelia Gómez, a José Adarme, Fabiola Manso, José Pepe Álvarez, Ernesta Benítez, a Ana Rojas, Ruth Sosa, Noemí Pérez Ruiz, María Solís, Carmen Ramírez, Carmen Flores Puyo, Villi Vargas, Lice Manrique, Jorge Mauricio Castellanos, Carmen Flores, Rosángela Camacho, Débora Juana Granados, Zuli Violeta Vance, dice: pastor, Dios le bendiga, gracias por el estudio diario, le saludo desde Perú. También saludo a Elsa María Bustamante y a Mayerlen Pinedo López. ¿Y cómo va nuestra votación con respecto a la escuela sabática del próximo trimestre? ¿Te gustaría que el estudio de la próxima guía de la Biblia que trata del Génesis sea diario o que sea semanal? Con 80 votos realizados, el 94% dice que le gustaría que fuera diario y el 6% semanal. También tenemos dos comentarios. Por aquí dice Seth, dice: sería mejor en forma diaria y poder entender las lecciones. No llevo años en la iglesia y al ser así nos ayudaría mucho incluso para los más antiguos. Gracias y que Dios le bendiga y dé abundancia para la nueva temporada. José Adarme dice: bueno, al principio yo quería semanal y ya que muchos han votado diario sería más emocionante porque así llegamos nutridos al repaso en nuestras iglesias. Bueno, ahí están los comentarios que ustedes nos han dejado. Vamos a hacer esta votación hasta el día viernes, hasta el fin de esta semana, y entonces ya me prepararé para el análisis de esta guía de estudio de la Biblia que tratará del Génesis. Y como ya nosotros hemos estudiado Génesis, entonces ya iremos bastante reforzados en conocimiento. Mis queridos amigos, Dios les bendiga. Recuerden suscribirse a este canal de Esperanza, activar las notificaciones. Si desea dejarnos un comentario, participa de las votaciones. Y lo más importante, que creo que es lo más indispensable, es que lo puedas compartir con otras personas y así juntos creceremos en el conocimiento de la palabra de Dios. La invitación es para mañana, cuando continuaremos con el capítulo número 13 del libro de Éxodo.